Ya. Entonces, según lo que me comentan, ya están con corriente alterna. Entonces, eh, voy a hacer como no se puede decir repaso, pero vamos a ver cosas importantes para desarrollar ejercicios, ¿ya? Como álgebra con números complejos y el tema de la impedancia. Entonces, primero vamos a hacer transformación. Senoide Fasor. Ya, entonces, en, lo- en los problemas siempre les van a dar la fuente de voltaje con un número acá multiplicado por un coseno o un seno, ¿ya? Que va a ser WT más un ángulo, ¿ya? Entonces, no sé, le pueden poner 100 coseno de 100t, ¿ya? Un ejemplo. Entonces ustedes tienen que saber que eh, tienen que dividir por raíz de 2 para tener el valor RMS. Este es el valor RMS. Es que me quedó un poco mal. El RMS. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, aquí, siempre cuando le den acá, este es un voltaje peak. ¿Ya? Entonces, acá cuando nosotros lo pasamos a fasor, nos va a quedar A ángulo de teta. ¿Ya? Yo obviamente acá le voy a colocar A en RMS. Ya se suele trabajar así, en todos los ejercicios, en la literatura, en los libros, todo, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando. Acá voy a borrar esto. Y si les llegara a salir un seno, acá cuando les sale un seno siempre se tiene que trabajar con uno de los dos, con una de las dos funciones, ¿ya? Entonces acá hay una transformación que acá sería el módulo, el ángulo que tenemos ahí, que es θ, menos 90, ¿ya? Es como reescribir esto, para que todos sean cosenos, ¿ya? Entonces cuando ustedes lo pasan a fasor, tienen que restarle 90 grados para poder trabajar con él. Si no hacen esa transformación, el ejercicio va a estar malo, ¿ya? Entonces regularmente se trabaja con el coseno. Entonces el coseno no tiene ningún ángulo, ningún desfase asociado, y el seno sí lo tiene, ¿ya? Y lo tienen que hacer para que ambos estén en la misma función y así puedan trabajar con estos fasores sin problema, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer alguna duda acá. Esto me estoy refiriendo que es cualquier término multiplicado con el coseno, ¿ya? Entonces ustedes tienen que dividirlo por raíz de 2 para obtener el valor RMS. Y después, obviamente, cuando ustedes ya vamos a ver ejercicio, no sé, calculen un voltaje que les va a dar un fasor, tienen que volver a pasarlo al tiempo, porque quizás les pidan ese voltaje con respecto al tiempo, no con respecto al, al plano de la frecuencia, que sería un fasor, ¿ya? Entonces acá si tienen un módulo y un ángulo, ustedes tienen que multiplicar este módulo por raíz de 2, usar el omega, que es la velocidad angular, acá, que es 2 pi f, donde f es la frecuencia, ¿ya? Entonces ustedes también en los ejercicios le van a dar la frecuencia y ahí colocan el W, el T, más el ángulo que les va a dar en el fasor. Y ahí ya tendrían la respuesta si es que les llegaran a decir eh, que, no sé, pongan en la corriente o el voltaje en el tiempo, ¿ya?
Entonces acá igual podemos poner que esto es dominio en el tiempo y este es dominio en la frecuencia. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Todo bien? Obviamente es como un modo más teoría, después vamos a hacer harto ejercicio y ahí lo van a tener más claro, ¿ya? Entonces pasemos, ¿sí? Yo ¿Alguien? tengo una duda. Sí, dígame. En la parte del fasor va entonces el valor RMS, no la amplitud. Claro, se suele trabajar siempre con el valor RMS. Yo por lo menos todos los libros que he revisado siempre trabajan con el valor RMS en el fasor. Y después cuando vuelven al tiempo tienen que multiplicarlo por raíz de 2 y obviamente hacer lo que les decía, que es colocar la velocidad angular más el ángulo que le dan el fasor. Eso eh, es nada, no tiene nada más de complejidad. Y lo otro es que regularmente acá los fasores tienen como una nomenclatura. Entonces, si yo una tengo en el tiempo, obviamente va a estar con esta representación. O sea, si le van a colocar un voltaje, el voltaje va a estar así, si se lo dan en el tiempo, ¿ya? Y cuando ustedes están trabajando con no sé, quieren calcular, pongan ustedes el ejemplo cuando, no sé, queríamos calcular voltajes de nodo, ustedes esos voltajes para despejarlos se les suele colocar, disculpen, se les suele colocar un punto para determinar que es un fasor, ¿ya? Entonces, al colocar A, internamente sabemos que es un A y un ángulo, ¿ya? Cuando estamos hablando de álgebra de fasores. Entonces, se le coloca el puntito para decir que es un fasor, ¿ya? Son solamente conceptos, ¿no? Así todavía no llevamos los ejercicios. Entonces pasemos a la transformación de los elementos, ¿ya? Y acá, obviamente, hacemos esa transformación y nos queda en impedancia, ¿ya? Entonces, acá podemos colocar que la impedancia tiene el símbolo de Z, ¿ya? Y acá, obviamente, tenemos un par de cosas, tres cosas, diría yo. Entonces acá, si nosotros tenemos en el plano del tiempo una resistencia, esta en el plano de la frecuencia, que cuando lo pasamos a fasores, se sigue manteniendo, ¿ya? Acá no hay ningún cambio en la resistencia. O sea, si tienen en el circuito tienen una resistencia de 2 ohms, esa se va a quedar como 2 ohms, ¿ya? A diferencia de la inductancia, que acá pasaría a ser ZL, y esto estaría dado por JWL, ¿ya? Y acá obviamente J es igual a la raíz de menos 1, ¿ya? O igual a I, que como designamos nosotros, el número complejo, ¿ya? Esto. Y para el caso de la capacitancia, acá tenemos ZC, esta es la reactancia inductiva y reactancia capacitiva, ¿ya? Y esta eh, es igual a menos JW por C, ¿ya? Y acá ustedes pueden hacer la relación no sé si vieron
cómo los elementos se pasan a Laplace. Pero es lo mismo, solamente que en Laplace nosotros, en vez de tener acá el S de Laplace, tenemos el JW, ¿ya? Y acá obviamente W es igual a 2 por pi por F, ¿ya? Esto creo que yo lo tienen que haber visto con el profesor, si a modo de repaso. Y ahora vamos a ver ya álgebra con fasores, que sirve mucho cuando tienen que desarrollar ejercicios. Entonces vamos a tener acá, tener en cuenta. Acá nosotros, bueno, lo voy a dejar como, bueno, lo voy a dejar como un fasor acá. Vamos a tener una parte real y otra imaginaria, ¿ya? Acá estamos full hablando de números complejos, ¿ya? Y esto también puede ser escrito en polar, que es el módulo y un ángulo, ¿ya? Donde ese, ese módulo va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado y todo esto en raíz, ¿ya? Y el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de b sobre a, ¿ya? Acá ustedes siempre tienen que imaginarse ya cuando, ahora ya estamos en corriente alterna, entonces ustedes siempre tienen que eh, hacer un triangulito, ¿ya? Entonces acá, si yo tengo un fasor es porque tengo un módulo y un ángulo, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner el eje imaginario y el eje real, ¿ya? Entonces, como les decía, acá tengo mi parte real, que es la que les he mencionado acá, y mi parte imaginaria, ¿ya? Y obviamente acá el módulo de este vector es A, y acá tengo el ángulo θ. ¿Ya? Entonces, solamente aquí trigonometría básica. Bueno, y acá hay cosas que en la calculadora de repente muestra que uno de repente no puede que no lo recuerde o pero no está de más mencionarlo. Entonces acá un 1 en complejo es igual a 1 ángulo 0, ¿ya? El J es igual a 1 ángulo de 90. Vamos para acá. Luego tengo que el menos 1, si ustedes ponen menos 1 cuando tienen la calculadora en complejo, les va a dar 1 ángulo de más menos 180. O sea, puede salir de menos 180 o más 180, ¿ya? ¿Y eso por qué? Tienen que imaginar, acá tengo un 1, menos 1, menos 1. Ya, entonces si tengo un menos 1 para el número complejo, acá tengo un ángulo de 180, ¿ya? Por eso lo toma si ustedes, bueno, hacen el ejercicio, ponen menos 1 cuando la calculadora es tan complejo, les va a poner uno ángulo de 180, ¿ya? Y menos j va a ser igual a 1 ángulo de menos 90 y va a ser igual a 1 ángulo de 270, ¿ya? Y por lo mismo, acá tengo el menos 90 o
el menos 90 o acá el 270. ¿Ya? Yo creo que se entiende eso, ¿no, chiquillos? Es como para que sepan, no sé si ponen un menos uno y les da un ángulo de 180 con el complejo, no es que esté malo, sino que la calculadora lo toma así. ¿Ya? Ya, entonces, ahora vamos con un poquito de álgebra de números complejos, ¿ya? Entonces voy a definir si B1 es igual a más JB, que también puede ser igual a E ángulo de teta, y tengo B2, que va a ser C más JD igual a F ángulo de phi, si no me equivoco, es este ángulo. Ya, entonces si nosotros sumamos los fasores, acá conviene sumarlo en rectangular, ¿ya? Entonces, acá tengo que sería más menos C más J más menos B más menos D, ¿ya? Luego tengo la multiplicación de fasores, es mejor hacerla en rectangular, no, en polar, disculpe. Entonces, acá tengo el fasor por el otro fasor, y acá simplemente sería E por F, y los ángulos se suman, ¿ya? Esto les va a servir ahora en electrotecnia y cuando tengan que calcular parámetros de línea en C, ¿ya? Entonces, esto siempre lo van a usar, ¿ya? Y luego está la división de fasores, donde tenemos acá el fasor F ángulo de teta igual a, acá los módulos se dividen y los ángulos se restan, ¿ya? De verdad que es muy útil esto, chiquillos, ahora y en C, ¿ya? ¿Alguna duda? Entonces, solo repaso, ¿no? Y ahora vamos a ver el conjugado, que es importante también. ¿Por qué? Porque la potencia compleja es B por I conjugado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el conjugado? Si yo tengo un fasor, su conjugado va a ser A más JB, y esto todo conjugado. Por lo tanto, esto sería A menos JB. O sea, solamente el conjugado le cambia el signo, ¿ya? Esta expresión, chiquillos, importantísima, pero muy importante. Siempre la potencia compleja es con el I conjugado, ¿ya? Que no se le olvide nunca. Si ustedes no conjugan el I, el ejercicio está todo mal, ¿ya? Y bueno, acá les voy a dejar también una definición, ¿ya? Que también sirve mucho para los ejercicios. Acá en los ejercicios le pueden decir que, no sé, puede haber un, un elemento que está en atraso o en adelanto, ¿ya? Entonces ustedes, eso va a ser parte de la materia. Entonces ustedes tienen que recordar qué es lo que es estar en atraso o en adelanto, ¿ya? Puede estar un motor puede estar en atraso o en adelanto. Entonces,
ahí ustedes pueden definir si es que es inductivo o capacitivo, ¿ya? El elemento. Entonces, el ejemplo del motor siempre va a estar en atraso porque va a ser inductivo, ¿ya? Entonces acá atraso quiere decir inductivo, ¿ya? O sea, a veces le colocan un I en la literatura, en los libros, los ejercicios. Y esto quiere decir que el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente va a ser mayor a cero, ¿ya? Y si está en adelanto, obviamente va a ser capacitivo. O le pueden decir, no sé, mejore el factor de potencia para que, no sé, la carga pase de estar en atraso a en adelanto. Entonces ustedes tienen que, ahí, bueno, ahí vamos a ver factor de potencia y arreglar para que los ángulos se cambien su valor. Entonces en este caso sería el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente sería menor a cero. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Eh, ¿Qué hora es? ¿Quieren ver un ejercicio? Es que igual son igual largos, muy, muy largos. Ya, Entonces, pues. Sí, sería lo ideal para tener como familiarizado cuando lo pasemos así más a fondo. ya, entonces no tengo ningún problema, chiquillos, con hacer un ejercicio. Entonces, veamos un problema al tiro. No sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, hacemos lo mismo de siempre. Si me va quedando poco tiempo, nos conectamos y nos desconectamos. Entonces, veamos un ejercicio al tiro. Tenemos problema 1. Los valores de las fuentes son. Acá tenemos que de 1 va a ser 8 coseno de t. Ya me dice que nos quedan 10 minutos ya. Más 45. Yo creo que voy a dejar planteado el ejercicio y volvemos a resolverlo ya. Acá tenemos 8 coseno de t más 45 y obviamente, bueno, anotémoslo bien. Acá está todo con respecto a t, ¿ya? Y aquí solamente va a haber una fuente de corriente que va a ser 8 raíz de 2 coseno de t, amper, ¿ya? Y nos piden calcular corriente instantánea y A de t. Ya, entonces ahí ya nos piden que nosotros obviamente tenemos que trabajar con fasores y después volver al tiempo, ¿ya? No sé si yo igual hablo porque no recuerdo muy bien los cursos que han tenido antes, pero para resolver estos problemas nosotros usamos Laplace, ¿ya? Entonces, pasar a fasores, todo es pasar al plano de Laplace, que es el plano de la frecuencia. Entonces el tiempo ahí es irrelevante, ¿ya? Entonces por eso les digo plano del tiempo y plano de la frecuencia, ¿ya?
que igual eso les queda un poco más claro en sistemas dinámicos, no sé si lo han pasado, ¿ya? Pero no se preocupen de eso, sino tienen que saber que de repente nos dan el ejercicio en el tiempo y nosotros para resolver estos problemas usamos Laplace y estamos en el plano hacemos todo en el plano de la frecuencia porque ahí los elementos son igual como si estuviéramos trabajando con corriente continua, ¿ya? Y después volvemos eh, entre comillas con Laplace inverso y obtenemos estas expresiones con el tiempo, ¿ya? Pero obviamente para nosotros es como más mecánico. Entonces, el problema, bueno, el ejercicio el circuito, mejor dicho. Acá tengo B1, luego tengo una resistencia, un inductor. Obviamente esto no lo podemos resolver como lo hacíamos con conmutación secuencial, ya que en este caso sería de orden 3 este circuito, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay 3 elementos en donde tenemos derivadas, ¿ya? Tenemos un inductor, condensador, resistencia, luego tenemos la fuente de corriente, una resistencia y otro condensador. Y acá tenemos otra fuente de voltaje y tiene más menos. Ya, y acá tengo un ohm, un henrio, 0.5 faradios, un ohm, un ohm y un faradio. Y acá obviamente tenemos I en el tiempo, esto obviamente también está en el tiempo, y el I que nos piden está acá. IA de T. ¿Ya? Entonces, voy a parar voy a generar de nuevo la reunión y lo desarrollamos. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, entonces vamos a empezar a hacer el ejercicio. Me voy a llevar el circuito. Ya, entonces ahora vamos a pasar todo a Fasor. ¿Ya? Entonces, pasando fuentes a Fasor. Entonces acá tenemos que ahora la fuente B1 va a ser igual a 4 raíz de 2. ¿Ya? Y como tengo el ángulo que les decía, va a quedar acá en el ángulo del fasor, 45 volt. ¿Ya? Luego el 2 va a ser lo mismo, ya que son iguales. Y la corriente va a ser igual a 8 ángulo 0. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar los elementos, ¿ya? Disculpa, tengo una duda ahí.
Sí, dime. ¿Por qué sería 8? Ahí me perdí. Ah, porque acá tengo el 8 multiplicado por raíz de 2. Entonces, este es mi valor RMS. Y ese es con el que trabajamos. ¿Sí? Ya, vale, gracias. Hay acá ampere. Entonces acá lo que tenemos que saber, cuánto vale W. Y acá, en este ejercicio vale 1. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que L es igual a 1 Henry, voy a tener que ZL va a ser igual a JWL. Y acá sería solo J ohm. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto vale 1 y este vale 1. ¿Ya? Luego, el condensador que vale 1 faradio, cuando lo pasamos a reactancia capacitiva, va a ser menos J sobre W por C. Y acá, como estos dos valores valen 1, va a quedar menos J ohm. ¿Ya? Y luego tenemos el condensador que es de 0,5 faradio. Entonces ahora su reactancia capacitiva va a ser menos J W por C. Y obviamente este vale 1, 0,5. Por lo tanto, acá vamos a tener menos 2J. Y bueno, la resistencia dijimos que se mantenían, por lo tanto sus valores quedan iguales. ¿Ya? Entonces, ahora este circuito en el plano del tiempo. Entonces, regularmente cuando uno tiene un circuito en el plano del tiempo, dibuja los elementos tal como son, ¿ya? Pero cuando nosotros pasamos este circuito al plano de la frecuencia, que es cuando ya lo pasamos a fasores todo, los elementos se dejan como cajas, ¿ya? Eso es lo que se hace regularmente, y así uno diferencia desde a dónde ya estamos trabajando en el plano de la frecuencia, ¿ya? Entonces voy a redibujar el circuito ahora. Entonces acá tengo la fuente de voltaje, tengo una caja, otra caja acá, tengo la fuente de corriente. No recuerdo si había anotado bien eh, la flecha en el otro circuito. Ya. Entonces acá tenemos que esto vale 1, esto vale J, esto vale menos 2J, esto vale 2, esto vale 8 ángulo 0, esto vale 1, menos J, y esto 4 raíz de 2, ángulo de 45, y el de acá igual. 4 raíz de 2, ángulo de 45 grados. Ya, y ahora es cuando nosotros podemos empezar ya a usar todo lo que sabemos de circuitos DC. Ya, entonces acá es como si todos los elementos, tal cual como si fueran circuitos así chiquillos.
O sea, si se manejaron con los circuitos, disculpe, con los circuitos DC, solamente es pasar a fasores y realizar exactamente lo mismo. O sea, las leyes de Kirchhoff, todas las leyes, todos los métodos que vimos son válidos acá, en este plano de la frecuencia. ¿Ya? Entonces, acá, de hecho, todo, chiquillo, el cambio de fuentes, todo vale acá. Entonces, a nosotros nos estaban pidiendo la corriente que estaba por acá. ¿Ya? Vamos a poner, como la tengo anotada acá, y ya. Entonces, lo que quiero llegar a hacer yo acá es poder realizarlo por método de mallas. ¿Ya? Ustedes saben que lo puedo hacer yo por malla y si ustedes están motivados pueden hacerlo después por método de voltaje de nodo. ¿Ya? Y bueno, igual sería, creo que saldría más corto por voltajes de nodo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es acá. Esto, vamos a sacar un equivalente, una impedancia equivalente, y luego va a quedar en paralelo con una fuente de corriente. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos hacer un cambio de fuente y nos va a quedar una fuente de voltaje, una impedancia y dos mallas. ¿Ya? ¿Lo ven, cierto? Lo vamos a hacer. Entonces acá, bueno, yo anoto 2J paralelo a 2, que sería igual a 2J por 2 menos 2J más 2. Ya, esta nomenclatura igual la hacen en un par de libros y quiere decir el paralelo entre los dos. ¿Ya? Y obviamente son dos impedancias y la impedancia es sinónimo de resistencia. ¿Ya? Entonces cuando les digo paralelo es hacer 1 sobre 1 y no sé, la impedancia que tengo, más la otra impedancia que tengo. ¿Ya? Y obviamente al desarrollar este término nos da acá el término de acá. ¿Ya? Y esto ustedes lo desarrollan, va a dar 1 menos J. ¿Ya? Y bueno, eso en rectangular, y si ustedes quieren, pueden trabajar en polar, que va a dar raíz de 2, ángulo de menos 45. Espero que igual vean que acá tiene relación estos números con lo de acá. O sea, si ustedes ponen un 1, porque acá sería el J, y acá sería el 1, es como un cuadrado de lados 1, por lo tanto, por eso es raíz de 2 el módulo, y 45 grados, o sea, en este caso sería menos, estaría acá, chiquillo, disculpe. Pero estaría acá, y por eso es el menos 45, ¿sí? Tienen que igual esto ir relacionándolo porque de verdad que les sirve cuando hacen ejercicio, ¿ya? Entonces, tengo eso, y bueno, el voltaje, vamos a definir un voltaje 3, que cuando hagamos el cambio de fuente, que el voltaje 3 va a ser igual al fasor I por el fasor que tenemos acá, que sería la resistencia en este caso. Es lo mismo que hacíamos en DC, pero en este caso estamos trabajando, en vez de números nomás, estamos trabajando con fasores. ¿Ya? Entonces acá sería raíz de 2, ángulo de menos 45. Entonces sería igual a 8 ángulo de 0 por raíz de 2, ángulo de 45. Y eso nos da 8 raíz de 2, ángulo de menos 45. Eso tiene sentido por lo del álgebra, ¿ya? Se multiplican
y obviamente acá me faltó un menos, y se suman los ángulos, ¿ya? Y si ustedes quieren, pueden esto pasarlo a rectangular, que sería 8 menos J, 8, bueno, ¿ya? Entonces ahora voy a, con este equivalente y el cambio de fuente, voy a poner acá, equivalente Z y cambio de fuente, para que se acuerden, ¿ya? Entonces, al hacer esas dos cosas, voy a rehacer este circuito y ahí ya va a quedar listo para hacer el método de malla, ¿ya? Entonces, miren, acá tengo 4 raíz de 2, 45 grados. Luego, lo otro es que ustedes pueden acá dejar solo un cuadrado y hacer la suma de esto, la suma algebraica, que sería 1 más j, ¿ya? Que lo voy a dejar así, ¿ya? Pueden hacer eso. Entonces acá sería 1 más j, ¿ya? Porque son resistencias y si las resistencias están en serie solamente se suman, ¿ya? Luego está la otra. Voy a dejarlo tal como lo tengo. Primero tengo la fuente y después la impedancia que teníamos. Acá sería más menos. ¿Por qué? Porque la flecha de la fuente estaba hacia arriba, por lo tanto, donde está la punta de la flecha está el más, ¿ya? Y acá sería 8 raíz de 2, ángulo de menos 45. Y acá sería 1 menos j, ¿ya? Que sería la suma de estos dos. Y la fuente de voltaje. Ya, entonces acá, ideal hacer método de Maya, ya que tenemos puras fuentes de voltaje. Raíz de 2, ángulo de 45. Y acá sería 1 menos j. Aquí lo único más complicado, chiquillo, es manejarse bien con el tema del álgebra, ¿ya? Y ser ordenados, porque aparecen hartos términos. Entonces tienen que usar bien la calculadora y anotarlos bien, ¿ya? Entonces ahora voy a definir las corrientes de malla, tal como lo hacíamos en circuito DC. Entonces acá tengo I1, I2. Obviamente acá yo ya perdí esta variable, ¿ya? La perdí, ¿por qué? Porque obviamente hice un equivalente y todo para ya conocer las corrientes que estaban pasando por acá, ¿ya? Y después obviamente tengo que revertir el circuito para poder conocer esta corriente, ¿ya? Es como una por otra. Pierdo la variable que estoy buscando del circuito, pero gano, entre comillas, fácil, que se ponga más fácil el circuito para poder desarrollarlo, ¿ya? Entonces, vamos a calcular las corrientes y después ya podemos ir, podemos saber la corriente que va a tener el condensador ahí. Entonces voy a colocar acá malla 1, obviamente referente a la que tiene la corriente 1, ¿ya? Y antes de eso, obviamente acá, al igual que el otro circuito, tenemos polaridades. Tenemos más menos, acá tenemos más menos y más menos. Ya, entonces vamos con, obviamente estos son LBK. Voy a partir acá. Entonces voy con el segundo signo yo siempre. Entonces tenemos 4 raíz de 2, ángulo de 45. Luego el segundo signo en menos. Y acá tengo solamente I1.
multiplicado por 1 más j. Luego, mi segundo signo acá en la fuente va a ser menos 8 raíz de 2, ángulo de menos 45. Luego acá en el elemento el segundo signo es menos. Y acá ya tenemos que, igual que la LBK que hacíamos antes, tengo la resistencia en ese caso, que sería acá la inductancia, la impedancia, disculpen, y multiplicada por las corrientes que pasan por esta impedancia. Y en este caso sería, yo voy recorriendo con I1 menos, porque ya obviamente está en este sentido y la otra en el otro sentido, menos I2. ¿Ya? Y obviamente aquí ya hice esta malla, ya llegué acá al punto, por lo tanto todos los voltajes que acabo de calcular son igual a 0. ¿Ya? Eso es lo que les decía, chiquillos, que es exactamente igual, pero ahora son términos un poco más largos, ¿no? ¿Ya? Vamos con la malla 2. Y voy a partir por acá. ¿Ya? Entonces mi segundo signo es menos, por lo tanto acá tengo menos 4 raíz de 2, ángulo de 45. Luego tengo esta impedancia, que su segundo signo es menos 1 menos j, y obviamente multiplicado por la corriente que pasan por ello. Pero ahora voy recorriendo con la corriente 2, por lo tanto tengo I2 menos I1. Luego acá el segundo signo es más 8 raíz de 2, ángulo de menos 45. Y llego acá a esta impedancia, que es menos ángulo de 1 menos j por I2. Y esto es igual a 0. ¿Todo bien ahí? ¿Ninguna duda? ¿Algún detalle? ¿O todo bien? Ya, asumo que todo bien, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es reordenar estas ecuaciones, ¿ya? Se las voy a dar ordenadas por temas de tiempo, ¿ya? Que debe quedarme poco tiempo de desarrollo. Entonces, voy a dejar esta como la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Entonces, en 1 voy a tener 4 raíz de 2, ángulo de 45, menos 8 raíz de 2, ángulo de menos 45, va a ser igual a 2 y 1 menos 1 menos j y 2. Y la ecuación 2 va a ser 8 raíz de 2, ángulo de menos 45, menos 4 raíz de 2, ángulo de 45. De repente le coloco ustedes saben que está en grado, ¿ya? Y menos 1 menos j y 1 más 2 y 2 por 1 menos j, ¿ya? Esto es solamente usar álgebra acá y reordenar dejando todos los términos que puedo sumar. Esto igual yo la calculadora lo coloco y me va a dar otro fasor, ¿ya? Por la resta de fasores
y obviamente dejar a un lado ordenadas las ecuaciones por acá por obviamente por la incógnita, ¿ya? Esto obviamente la calculadora no lo hace inmediato, pero yo les digo que MATLAB sí lo hace. Entonces, aquí ustedes pueden generar matrices con esto y sacar matriz inversa y se lo hace de una pasadita nomás. Ya, pero obviamente las pruebas, no sé si el profesor va a evaluar eso, pero piden el desarrollo a mano, ¿ya? Entonces, acá lo que tenemos, acá, deje ver hasta qué punto dejarles, porque si no, el ejercicio se me va a ir en toda la hora. Ya, entonces, resolviendo el sistema de ecuaciones, yo lo que voy a hacer acá es despejar I1, ¿ya? Entonces, si despejan I1 de la primera ecuación, les va a dar lo siguiente. Tenemos 4 más 4j menos 8 menos 8j más 1 menos j y 2. Y todo esto dividido en 2. Luego en la ecuación 2 tenemos que I1 va a ser igual a 4 más 4j. Obviamente esto ahora lo pasé a rectangular, ¿ya? Pero obviamente es lo mismo, ustedes si quieren siguen trabajando con eso y la calculadora puede tomar elementos en rectangular y en polar y no va a tener problema en resolverlo, ¿ya? Acá tengo menos 8j más 2 menos 2j por I2. Y todo esto 1 menos j. Entonces, eh, eh, a estas ecuaciones les voy a poner, de hecho voy a borrar esto y voy a ponerle ecuación 3 y ecuación 4. Ya entonces yo les voy a dar el trabajo de que hagan 3 igual a 4. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, van a llegar a I2 va a ser igual a 8 más 8j menos 16 menos 16j menos 1 menos j, 4 más 4j acá, más 1 menos j. Y esto multiplicado por 8 menos 8j. Y acá, todo esto dividido en 1 menos j al cuadrado menos 4 menos 4j. ¿Ya? Entonces, si ustedes desarrollan eso, les va a dar que I2 va a ser igual a 4 amperes. ¿Ya? Y al despejar, tienen que I1 es igual a J
4 amperes. ¿Ya? Eso se los dejo de tarea, solamente hacer esto y después teniendo este valor, ustedes pueden reemplazarlo en cualquiera de estas ecuaciones y despejar I1. ¿Ya? Y ahora vamos a marcar acá estos puntos. ¿Ya? Se me había olvidado marcarlos. Vamos a tomar como A y B. Y vamos a calcular el voltaje que está acá. ¿Ya? Entonces, como yo tengo las corrientes, yo calculo ese voltaje. Me quedan 10 minutos, chiquillos. Calculo este voltaje. Y luego con ese voltaje yo ya voy a poder, como tengo el voltaje entre estos puntos, va a ser igual al voltaje entre estos puntos. ¿Ya? Si yo tengo el voltaje acá y tengo la impedancia, me va a dar la corriente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer rápidamente acá, calculando el voltaje AB. Entonces acá tengo que el voltaje AB va a ser igual a B3 más 1 menos J por I1 menos I2. ¿Ya? Y entonces lo que yo hice acá es como hacer una LBK, lo que les comentaba la otra vez, aquí en el aire. Es como yo pongo un tester acá y tengo el voltaje AB. Entonces, aquí realicé una LBK. ¿Ya? Entonces acá tengo más menos. Y es por eso esta ecuación. ¿Ya? Entonces nosotros reemplazamos los valores acá. Tenemos 8 menos 8J más 1 menos J. Y acá tenemos 4J menos 4. Entonces el voltaje acá nos va a dar 8 volts. ¿Ya? Ustedes lo colocan en la calculadora y eso les va a dar 8 volts. Entonces, tenemos acá que el IA va a ser igual a el voltaje, obviamente esto es fasor, AB sobre menos J2. Por tanto, esto es 8 menos dividido en menos J2 y esto va a ser igual a 4 ángulo de 90, ya amper. Y como esto lo pidieron en instantáneo, yo al pasar al tiempo, acá tengo que, como les decía, tengo el 4, pero esto tengo que multiplicarlo por raíz de 2, ya porque esto es voltaje RMS. Y yo el resultado lo tengo que entregar en valor máximo. Entonces pongo raíz de 2 por 4. Y ahora obviamente, siempre nosotros trabajamos en coseno. ¿Ya? Entonces yo pongo coseno de, acá sería el WT, pero el W vale 1. Por lo tanto quedaría T más el ángulo que tenemos en el fasor, 90 grados, amper. Y ahí ya terminó el problema. No sé si les quedó alguna duda, chiquillos. Sé que me salté un par de pasos, pero era por el tiempo, ¿ya? Y obviamente eso ya es álgebra, ¿no? Ya saber pasar términos, empezar a reducir, con la calculadora también pueden empezar a reducir los términos cuando les dé la oportunidad. Acá igual estos se podían reducir y desarrollar si no querían escribir tanto, pero ya de ahí es solamente álgebra, ya, y despejar los valores, como un sistema de ecuaciones nomás, pero no sé cómo se los va a valorar el profesor. Si los dejo usar MATLAB, la prueba la terminan en media hora, podrían terminar. Pero si no, tienen que empezar a practicar el tema del álgebra con los números complejos acá. Y ver hasta más o menos qué expresiones le alcanza a colocar la calculadora, porque de repente hay expresiones, por lo menos en trifásico, que son muy largas acá, y después cuando quieren escribir la expresión más larga acá abajo, la calculadora no los deja. Entonces es mejor escribir la expresión de arriba, dar el número
anotarlo, o también pueden guardarlo en la calculadora, que ahí tiene un modo de guardar en las letras A, B, C, no sé cuántas letras tiene, y después poner el término de abajo, y ahí después hacer la división, ¿ya? Ese es otro consejo que les doy, porque en la prueba quizás les dé como una expresión muy larga. Y luego de eso ya, bueno, en este caso conocimos este voltaje, y como este voltaje está entre estos puntos, y en este caso esta impedancia queda en esos mismos puntos, y el voltaje obviamente en paralelo se mantiene, hicimos solamente acá ley de Ohm, y obtuvimos ley de Ohm, en este caso con impedancia, ¿ya? Y obtuvimos la corriente. ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Todo bien? Sí. Ya. Entonces, lo dejamos hasta aquí, pues, chiquillos.